Sabemos que la semilla es lo que está en nosotros y lo que nosotros esperamos que dé el fruto, lo que la semilla, lo que lo entregaron a nosotros, tenemos que dar fruto de la semilla que nosotros hemos recibido. Y me llevó a Mateo 13, 1-23, y vamos a leer eso juntos, que es la parábola de la semilla, del 1 al 23. Si me la pueden poner ahí arriba, please. Del 1 al 23. Mateo 13, versículo 1 al 23. Amén. Dice: más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente: escuchen, un agricultor salió a sembrar. Las 5. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Vamos a quedarnos en las 5. Dice que la semilla cayó y comenzó a germinar con rapidez porque la tierra era poco profunda. Entonces, aún cayendo en algún lugar que tal vez no era lo que necesitaba, o un lugar donde tal vez iba a poder florecer, aún creció. Aquí comienzo a ver que el sembrador no fue lo prudente suficiente para poner la semilla donde podía poder florecer y ser exitosa. Y me impactaba mucho porque esta semilla era una semilla que, aún siendo tirada en algún lugar donde no era adecuado, comenzó a germinar. Pero dice que se murió, que no pudo, porque no era el lugar adecuado para la semilla. Pero es interesante que aún así la semilla comenzó a florecer. Muchas veces nosotros estamos recibiendo cosas de lugares donde no debemos nosotros estar recibiendo. Cuando yo leí esta palabra, me llevaba a que nosotros vamos a veces y seguimos: hombre, debe de hacer lo que Dios nos dice que nosotros hagamos. Nosotros queremos ir a recibir una palabra de un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero le preguntamos a Dios primero si Él quería que fuéramos para ese lugar. Estamos viviendo en un tiempo donde nosotros queremos recibir semillas, pero no sabemos si el sembrador lo va a poner en el lugar correcto. Dice la palabra que vendrán los tiempos que vendrán falsos maestros, profetas, y ya existe eso. Pídele a Dios que le dé más discernimiento para saber dónde ir y de dónde recibir. La semilla aún crece, pero tarde o temprano se va a morir porque no está en el lugar donde debe de estar para poder florecer. ¿De dónde está recibiendo usted esa semilla? La semilla es la palabra, una profecía, algo que está recibiendo de parte de alguien, que puede venir de parte de Dios o no, porque no todo profeta profetiza algo que viene del Padre. No todo profeta puede profetizar o profetiza algo que viene del Señor. A veces las emociones profetizan.
Por eso es que hay que tener nosotros cuidado y no ir a seguir a gente y escuchar de todo. Sí, es bueno escuchar otras prédicas, otra gente, otro hombre de Dios. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué me hablas de esta forma, Espíritu Santo? Es bueno nosotros ir a recibir palabras de otros lugares. Dios usa a otros hombres, Dios usa a otra gente para darte una palabra que tú necesitas. Pero Él después me decía, ok, está bien que tú vayas a buscar una palabra, que vayas a buscar algo que tú quieres escuchar, o capaz tú necesitas o quieres ir a disfrutar la presencia de Dios, pero no toda fuente te va a dar agua viva. Muchas fuentes te van a dar algo temporario, como esta semilla. Este sembrador lo puso en algún lugar donde aún pudo crecer, pero después comenzó a morirse, porque no fue planteado en algún lugar donde iba a poder ser exitoso y crecer y prevalecer y hacer lo que Dios quería que hiciera. Vamos a las 6. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Déjalo ahí. Porque hay que tener cuidado, porque dice que recibieron calor del sol. Yo no sé cuánta gente a veces va a lugares y comienza a sentir un fuego, comienza a hablar lenguas, se comienza a brincar, comienza a decir amén, comienza a recibir profecías y palabras, pero esa palabra que viene, ese fuego que siente, tal vez no es fuego que Él te quiere entregar para darte la vida o para que tú llegues a tu propósito. Si el Espíritu Santo te puede hablar aquí en tu casa o también en tu casa, solo en tu cuarto. No hay que ir a buscar hombres. Estamos viviendo en un tiempo que mucha gente sigue los hombres. Por eso es que hay que tener cuidado de dónde nosotros estamos recibiendo la semilla. Calor del sol. Cuando hablamos del calor del sol, el fuego, el Espíritu Santo te llena, pero ese fuego te tiene que dar vida, aumentar tu fuego, aumentar tu vida, aumentar tu poder, no hacerte morir. Y como no tenían raíces profundas, murieron. El propósito que Dios tiene por ti, Él ya te ha entregado lo que tú necesitas para prevalecer. Él ya te ha dado lo que tú necesitas para cumplir con el propósito. No tienes que ir a buscarlo en ningún otro lugar. Él ya te lo entregó a ti. Te toca a ti en tu intimidad buscar y pedirle, Espíritu Santo, desarrolla lo que necesita ser desarrollado para alcanzar la meta que tú tienes para mí, el propósito que tú tienes para mí. Y si seguimos, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero ve para las 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Cuando yo leía esto, era muy poderoso, porque a veces vamos a recibir palabra tal vez como grupo o con un grupo de gente, y tú crees que esa palabra es para ti, y tú comienzas a crecer y debes de avanzar, te sientes como que te estancas. Y después la misma gente que recibió la palabra contigo, debe de ayudarte, comienza a ser como espina y detiene tu crecimiento y trata de matarte. Por eso que es importante que nosotros tengamos ese discernimiento y le preguntemos a Jehová, ¿dónde tú quieres que nosotros vayamos? Antes de poder ir a recibir una palabra, deben de preguntar y hablar con Jehová. ¿Quiere que nosotros vayamos a recibir una palabra ahí? Porque aún la misma persona que te está dando la palabra puede ser la misma que actúa como una espina y detiene tu crecimiento. En esta casa nosotros no tenemos problema que vayan a recibir palabras. Gloria a Dios, reciba. Y cuando reciba, entrega aquí también. Porque lo más que damos, lo más que recibimos. Pero sí le decimos siempre, tenga discernimiento y pregunte a Dios, ¿quiere que yo vaya? Y sea obediente. Seguimos leyendo. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado.
Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contesto, pero a otros no. A los que escuchan mi enseñanza se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan les quitará aún lo poco que entiendan. Sigue como hasta el 15. Sigue al próximo. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Sigue. Entonces aquí viene Jesús y le comienza a explicarle a ellos la parábola. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Déjalo ahí. Ya hemos leído y hemos escuchado esta palabra en las clases de los lunes, pero me impacta mucho que dice que la semilla que cayó representa gente que recibe el mensaje. Entonces usted recibe el mensaje, pero el enemigo viene y trata de arrebatar lo que usted ha aprendido, lo que usted ha recibido. Estas son gente, como he dicho, la gente que viene a un servicio y cree toda palabra que le dan, le dicen amén a toda cosa, vienen a un, no sé si decirlo, lo digo. Aquí hay gente que no viene al templo porque dicen que lo pueden ver de casa, pero dice que la carne tiene más gusto cuando lo recibimos en persona. Hay gente que dice: no, en línea lo puedo ver por YouTube. Sí, pero la carne es más sabrosa cuando la estamos oliendo aquí y vemos, como dice el profeta, el golpe va a ser más duro aquí en persona que por el YouTube. Aún la gente que viene, no sé si soltarlo. Semilla con propósito. Para nosotros saber el propósito, primero necesitamos nosotros aprender lo que tenemos que arreglar. Una palabra de exhortación, una palabra que tal vez, una revelación que necesita escuchar. A un gente que llega tarde al servicio y se pierde la alabanza y se pierde el tiempo de oración. Mire, yo cuando yo iba primero a la iglesia, cuando comencé a ir primero, yo era uno de que llegaba tarde, después de la alabanza. Pero después un día yo llegué temprano y comencé a escuchar la alabanza y Dios me comenzó a tocar y me comenzó a hablarme a mí en intimidad. Y después de ese día yo aprendí, wow, voy a ir temprano, porque buscando la oración antes que cualquier persona que venga, estando en intimidad con Él, aquí sentado en el altar, orando por Él, orando con Él, es más poderoso. Se pierde alguna de las partes más importantes de un servicio, de venir y escuchar la palabra, tener un tiempo de oración, escuchar la alabanza y después recibir la palabra. Pero Dios te puede hablar cuando tú vengas temprano a comenzar a escuchar la alabanza, cuando vengas y te arrodillas aquí en el altar cuando no hay nadie más acá y solo hay una musiquita ahí para que te pongas y te sientas en ese ambiente de intimidad con Él y comienzas a orar y recibir lo que Él te quiere entregar. Estas son gente que solo cree que cuando vienen y reciben una palabra, amén, y se van y no aplican nada, ya todo fin, perfecto, recibieron la palabra y todo va a estar bien. Pero después viene el lunes, el día de trabajo, y viene el primer problema y se apartaron, se olvidó todo lo que aprendieron y comienzan a vivir la misma vida, el mismo problema, sin poder vencer. Una palabra que tal vez todas las aleluyas y todos los amén se van, pero una palabra que tenemos que escuchar. Este ministerio es un ministerio que sabemos que es un ministerio de fuego, un ministerio que busca la presencia de Dios, un ministerio que sabe que cuando estamos en intimidad y en soledad, Dios te puede hablar. Dios no necesita usar un hombre para darte la palabra que tú necesitas. Dios no necesita darte o ir a ver un hombre que todo el mundo conoce para recibir una profecía. Si lo hace, gloria a Dios, pero Él también te puede hablar en tu tiempo privado. Viniendo temprano a la iglesia, antes de un servicio, en el carro, escuchando una alabanza, Él te puede hablar.
en camino hacia el altar para arrodillarte y entregar este día y este tiempo con Él, también te puede hablar. También en un tiempo de adoración Él te puede hablar. Yo felicito a todo el mundo que viene temprano a la iglesia, porque la misma revelación que yo recibí de estar disfrutar todo el proceso de un servicio es poderoso. Es como decir, porque aquí todo el mundo le gusta la comida, ¿no? ¿A quién le gusta la comida? ¿Quién le gusta la comida? La carne, ¿no? ¿Sí? Es como tratar de comerse el pollo. ¿Quién le gusta el pollo y la carne? ¿Quién le gustan vegetales calientes? Vegetales calientes y carne, ¿a quién le gusta? Es como decir, voy a comerme la carne cruda, sin cocinar. O voy a comerme los vegetales antes de ser sazonados. Venga, temprano, comience. Hay un proceso para recibir esa carne bien cocinada y que salga como nosotros queremos que salga. Hay que pasar un proceso. Dios comienza a hacer el proceso desde el momento en que tú te levantas. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Comienzas a darle gracias a Dios o te metes en el teléfono a ver a Instagram? ¿Qué haces cuando tú te levantas en la mañana? ¿Comienza con una adoración y una oración clamando y dándole gracias a Dios? ¿O tú comienzas a mandarle mensajes o tener conversaciones imprudentes que no necesitas estar teniendo y viendo cosas que no necesitas estar viendo? Debes de buscar la presencia de Él. Estas son las semillas que cayeron en algún lugar, comenzaron a crecer, pero vino el maligno y lo arrebató todo lo que ellos aprendieron. Sigue. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Este grupo de gente son la gente que recibe la palabra, sale con fuego, dicen, este lunes va a ser diferente. Entran en el lunes y comienzan a hacer lo que le dijo Dios. Comienzan a orar, comienzan a ayunar, comienzan a leer las palabras. Viene el martes, siguen orando, siguen buscando la palabra de Dios. Vienen al servicio el miércoles, vienen el viernes, después vienen el domingo y dicen, ya he estado yendo a la iglesia y haciendo y sirviendo todo por un mes, 2 meses. Pero después viene el primer problema. Y después cuando viene el primer problema comienza a decir, pero todo estaba mejor antes que yo seguía a Jehová de los ejércitos. Mejor regreso a lo que yo estaba haciendo y me quedo ahí. Se comienza a olvidar. De repente viene el enemigo y comienza a quitar ese amor y ese querer de leer la palabra, de ayunar, de buscar su presencia, de ir a la iglesia. Esta es la semilla que aún pudo crecer por un momento. Creía que iba a dar fruto, estaba recibiendo la nutrición que necesitaba, pero no estaba en el lugar adecuado o no estaba haciendo lo que necesitaba hacer para permanecer con vida. De repente vino el primer problema y te hizo dudar. De repente vino el cansancio y después de vencer la carne te decidiste quedarte en cama. Dice la palabra que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Es una guerra de carne, de carne y espíritu. Es una guerra que el enemigo no quiere que tú vengas a recibir lo que te quiere entregar, pero tú necesitas vencer la carne y venir y hacer lo que Él quiere que tú hagas para que comiences a caminar en el propósito de Él. Había un hombre en la Biblia que me llamaba mucho la atención, que se llamaba Isaac. Sabemos que Isaac era el hijo de Abraham, pero había un momento que Isaac comenzó a buscar how do you say the wells, los pozos. Isaac facilito pudo ir a preguntar por ayuda. Él facilito, mira, necesito un pozo, necesito agua. Habían muchos lugares ahí que tal vez le podían dar. Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo sé al Dios que yo sirvo. Yo sé al Dios que sirvió mi papá. Yo sé quién es mi papá. Entonces él dijo, voy a ir yo ahí, voy a comenzar a excavar. Y dice que comenzaba a excavar y salía agua. Pero la misma gente que estaba ahí le decía, mira, haz lo que tú quieras. Esa tierra ahí no tiene nada. Los pozos ya fueron tapados. Ahí no vas a encontrar nada. Y él comenzó a excavar y comenzó a salir la agua. La primera gente que quiso venir a quitarle el agua fueron la misma gente que le dieron el acceso para esa tierra. Hay gente que te va a dar palabra y te va a dar el acceso, pero cuando comiencen a ver los frutos van a comenzar a querer quitarse de eso. Entonces procure a saber a quién usted confía
y a quién usted sigue, porque la misma gente que cual quiere el bien para ti hoy, tal vez son las mismas que te quieren quitar todo en el futuro. Solo hay uno que te da el propósito y hay uno que te habla claro y se llama Jehová de los ejércitos. Jesús te dio un propósito, Jesús te dio algo que Él quería que tú hicieras. Dice que cuando Él ascendió al Padre dice: vayan y hagan discípulos. Él te ha dado el propósito. Tú no necesitas ir a buscar en ningún lugar algo que Él ya te dio a ti. Lo único que tú tienes que hacer es ir a buscar su presencia y ir a hacer lo que nadie quiere ir a hacer. Y dice que Isaac fue y comenzó a excavar. Se la quitaron, dijo: tranquilo, yo no me voy a quedar aquí. Ni le pidió: dame un poquito. Él dijo: quédense con esa, voy a abrir otra. Porque él sabía al Dios que él seguía. Él sabía al Dios que él servía. Él sabía al Dios el cual estaba con él. Porque la palabra dice que Isaac era un hombre de fe y un hombre que hacía, y era un hombre conforme hacia Dios. Dice que le seguía la agua donde él iba, hasta que se rindió el enemigo. Hasta que se rindió los enemigos y dijeron: tranquilo, mejor nosotros te seguimos a ti y a tu Dios, porque donde tú vayas y donde lo que tú hagas prospera y sale agua, y agua viva. Nosotros no podemos hacer como esta semilla que recibimos palabra. Dios lo habla a nosotros y dice que por tus llagas hemos sido sanados, pero en el momento que viene el doctor y te dice imposible ser sano, ya comienzas a dudar. Ay, Dios, tú no puedes decir que crees en Dios y cuando Él dice: yo soy el dueño del oro y la plata, y lo que tú necesites yo te voy a dar. Jehová Jireh, el que provee. Y en el momento que no tienes para pagar el carro, comienzas a hacer cosas que no son adecuadas o alineadas hacia Él para tú poder solucionar. Cuando nosotros recibimos la palabra, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Vamos a ser hacedores de la palabra, porque en el momento que nosotros tratamos de hacerlo con nuestras fuerzas, comenzamos a caminar fuera del propósito que nos ha llamado a nosotros. Isaac caminó en su propósito. Él sabía a quién le iba a dar a él la agua. Dice que la gente le decía: eso está seco, ahí no hay nada. Pero él dice: tranquilo, yo cuando estoy excavando estoy orando que Dios me va a dar lo que yo necesito. No, pero que ahí no hay nada, y hay seco el desierto. Tranquilo, yo hablo con papá, el que comienza a crear desde nada. No, pero tú estás loco, ahí no hay negocio, ahí no hay nada, ahí no va a ser ningún dólar. Tranquilo, papá me habló, me dijo que me meta en eso y yo voy a hacer lo que él me dice. Ahorita se ve seco, tal vez tú no lo quieres, tal vez tú haces cero con eso, pero a mí él me prospera con esto. Mire, cuando nosotros comenzamos a caminar en el propósito que lo ha enviado a nosotros, nosotros paramos de buscar el dinero, paramos de buscar el dinero, paramos de hacerlo de nuestra forma, paramos de buscar la solución, porque cuando nosotros creemos y sabemos que estamos caminando en el propósito de Dios, Él te va a proveer y te va a dar lo que tú necesitas para poder vencer y prevalecer. No hay ninguna persona en la Biblia que no hizo o caminó en el propósito que Dios lo envió a él, que dice que no pudo recibir nada, que sí sufrieron, porque sabemos que caminando y yendo a Jesús no es fácil. Vamos a sufrir, sí. Van a haber tribulaciones, sí. Pero nosotros no es lo mismo pasar una tribulación con Dios que pasarla sin Él. Cuando nosotros pasamos un problema con Dios, Él te da la confianza, te da la fuerza, te renueva, te da la perseverancia para poder vencer ese proceso y vencer lo que el enemigo quería hacer para destruirte. Cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, lo que el enemigo quería usar para destruirte es lo que Dios usa para hacer. El enemigo quería hacer para matarte, Dios lo usa para darte vida. Lo que el enemigo quería hacer para hacerte dudar, Dios lo usa para darte más fe. El problema es que nosotros comenzamos a dudar, creer en voces de hombre y creer en mentiras que el enemigo te quiere entregar a ti. Y cuando comenzamos nosotros a creer esas mentiras, comenzamos a desviarnos un poco del propósito de Él. Y seguimos al próximo versículo. Las semillas que cayeron entre los espinas representan lo que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se preocupe, no se produce ningún fruto.
Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Me impacta mucho que todas estas semillas cayeron en algún lugar y comenzaron a crecer o dar como una ilusión que estaban creciendo. La primera dice que el calor mismo la mató. Calor puede ser el momento que usted sale de aquí y no recibió, el enemigo trata de arrebatar y todo lo que aprendió ya no existe. Va y hace lo que estaba haciendo antes. Por eso cuando usted entra aquí en la iglesia, antes de entrar usted dice: papá, sácame de aquí diferente de como entré. Sácame de aquí mejor de como yo entro. Sácame de aquí transformado, porque yo ya no quiero ser la misma persona. Cuando usted entra con un corazón así, no importa lo que el enemigo trate de hacer para arrebatar lo que está aprendiendo o lo que el Espíritu Santo le está revelando, pero no va a poder vencer lo que Jehová le ha entregado a usted. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte y estar conectados en espíritu. Y la segunda semilla dice que comenzó a crecer, pero comenzó a dar no pudo dar fruto. Creían que iba a dar fruto, pero no pudo dar fruto porque estaba en el lugar equivocado, tal vez, o tal vez estaba haciendo algo que no estaba con su propósito. Cuando nosotros no estamos caminando en el propósito, nunca vamos a ver el fruto. Y eso me ministraba a mí Dios. ¿Quiere ver fruto? Hable con Jehová, dígale cuál es mi propósito y va a ver cómo Él le comienza a dar frutos. La tercera semilla o el tercer grupo dice que cayó en lugar fértil y comenzó a crecer y comenzó a dar fruto. Pero lo que me impactó mucho de esta parábola o esta enseñanza fue algo que nunca yo he visto antes. Que después yo comencé a ver, wow, estaban creciendo en el cemento estas matas y a veces crecen grandes. Y reciben calor, reciben sol y no se queman, siguen creciendo. El problema no fue la tierra, el problema no fue el que tal vez tiró la semilla, porque aún comenzó a crecer. El problema es que en la semilla tiene su propósito. El propósito de la semilla está en la semilla. Tu propósito está en ti. La semilla creció y hizo lo que necesitaba hacer, y era comenzar a crecer. Hay semillas que pueden crecer en el calor. Hay árboles que pueden vivir en el calor. Hay árboles y plantas que deben vivir con mucha agua. Y hay árboles que necesitan sombra. Pero nunca fue la semilla, porque la semilla siempre creció. El propósito está en la semilla, no en la persona que la sembró. Nosotros tenemos esa semilla dentro de nosotros y se llama el Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos estar en una mega iglesia o en un lugar que tiene mucha gente o tener mucho conocimiento, porque ya te ha dado la semilla, el propósito que tú necesitas para poder y vencer el enemigo y todo lo que él quiera usar para destruirte. Enfóquense en aquí, no te hayas distraído. Enfóquense. No deje que el enemigo arrebate lo que le quiere enseñar. Dice la palabra que las semillas comenzaron a crecer. Comenzaron a crecer. Pero nos toca a nosotros creer en lo que Él lo ha enviado a nosotros a hacer. Me impactó mucho porque nunca fue la semilla. No sé si ustedes entienden lo poderoso que es eso. Una semilla supuestamente necesita agua, necesita un lugar bueno, un lugar donde puede crecer. Pero esa planta comenzó a crecer en el lugar menos adecuado. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios ya te dio la semilla, el Espíritu Santo. Tú puedes crecer y dar fruto en un desierto. Tú puedes dar fruto y vencer en un lugar donde no te quieren. El problema no son la gente que te rodea o los problemas de afuera. El problema es, tú sabes el propósito que Dios te ha entregado. Tú crees en ese propósito. Tal vez estás sufriendo un poco, pero ese sufrimiento no es para derrotarte. Tú aún puedes crecer y dar fruto. El problema es que nosotros creemos que si no vemos los frutos ahorita, estamos en lugar incorrecto. Pero hay árboles que pueden crecer, por lo menos la palmera
Puede estar en un lugar seco, en un lugar donde hay mucho calor, pero aún te da frutos. El problema no fue donde cayó la semilla. El problema es si tú sabes que carga el propósito lo tiene en ti. Oh, necesito agua. ¿Qué puede hacer esa agua? Necesito el apoyo de gente. Necesito orar con gente. Necesito que el pastor me ore por mí. Necesito que el profeta me profetice. Necesito que me confirmen. No, si Dios ya le habló a usted, crea en la semilla que ha sido sembrado en usted. Se recibió una palabra que usted evangelista, comienza a operar como evangelista. Si Dios le dio una palabra que va a ser empresario, comienza a actuar como empresario. Tal vez ahorita usted $100 en el banco y no sabe cómo abrir la cuenta, pero camine en fe y abra ese negocio que Dios le va a dar lo que usted necesita. Tal vez el mundo puede estar ahorita pasando un problema de financieras, de sequedad, que no reciben ningún dólar y que ningún negocio está prosperando, pero cuando tú caminas en el propósito tuyo y en obediencia y con el favor de Dios, tú puedes estar en el desierto y Él te da maná donde no lo reciben en Egipto, a donde tú puedes, si tú caminas en el propósito de Dios y tienes el favor de Él, tú puedes caminar en el desierto donde no se espera que hay agua y Él hace que agua venga y descienda sobre tu vida. Porque cuando nosotros caminamos con Él en el propósito que Él tiene para nosotros, no hay ningún enemigo, ninguna tormenta, ningún diablo que pueda tratar de detener lo que Él te quiere entregar a ti. El enemigo te va a querer secar, el enemigo te va a querer destruir, el enemigo te va a querer matar, él va a querer hacerte dudar de tu propósito. Tú recibiste una palabra de ser un profeta, un evangelista, empresario para hacer para hacer alguna cosa, créelo. Si lo recibiste, actúa en fe y que vas tú a vencer cualquier cosa que el enemigo quiera traer sobre ti. Pero te toca a ti creer en esa palabra. La semilla creció. Tú puedes crecer donde sea. El sustento y la fuente que necesitamos vive en nosotros. Se llama el Espíritu Santo. El enemigo te quiere hacer creer que tú necesitas el dinero para abrir esa empresa. Pero la palabra dice: pídeme a mí y si está conforme a mi voluntad, yo te lo daré. Dice la palabra: toca la puerta y yo la abro. Hay alguien aquí que quiere tocar esa puerta de Jehová, el que te va a dar el sustento que tú necesitas, el que te va a dar la medicina que tú necesitas. Tal vez el doctor te ha dicho: mira, no hay nada que nosotros podemos hacer por ti, no hay nada, ninguna medicina que te puede sanar. Mira, ya llevas mucho tiempo en esa silla de ruedas. Si hay alguien viendo en línea y tú te encuentras en este momento en una silla de ruedas, vengo y te digo: el propósito tuyo no era para muerte, como le dijo a Lázaro. Le dijo, cuando le habló a María y a Marta, le dijo: esto no es para muertos, este es para que Dios se glorifique en esto. Si tú te encuentras en un lugar en cama, tal vez esperando que te digan que si te pueden sanar o si hay medicina para eso, o estás en una silla de ruedas, o te lastimaste y ya no puedes hacer algo como lo podías hacer antes, vengo y te digo: esto no es para muerte, para tenerte en esa silla. Esto es para que Jehová se glorifique en ese proceso. Levántate y camina, como le dijo al inválido: toma tu lecho y camina. Dios te envió a caminar, Dios te envió a ir a compartir la palabra, no para estar sentado en una cama triste, derribado. Él te llamó en victoria, Él te dijo: levántate. Si hay alguien en línea viendo este video o viendo ahorita en este en vivo, te digo que Jehová te dice: levántate, toma tu lecho y levántate y camina y comienza a testificar. Dice la palabra que había un hombre gadareno en Gadarene. Lo digo mejor en inglés. En Gadarene había un hombre possessed, con muchos demonios en él. Dice la palabra que él se lastimaba y se pasaba en las tumbas y que la gente no se podía detenerlo, que tenía cadenas y él rompía las cadenas. Y me impactaba mucho cuando yo recibía y leía esas palabras, porque decía: wow, cuánta gente aquí a veces dice que la gente lo está ayudando, porque dice que habían gente que lo trataban de ayudar, lo trataban de amarrarlo, lo trataban. Entonces a veces tú te sientes que has vencido algo o que ya estás caminando en el propósito de Dios, pero a veces necesitamos nosotros saber que hay un proceso que necesitamos vencer para comenzar nosotros a activar y caminar en el proceso que Él ha llamado a nosotros a hacer. Dice que ese hombre era atado. Dice que ese hombre se lastimaba. Todo el mundo le tenía miedo a ese hombre.
Por eso es que a veces nosotros decimos, pero yo oro, Dios me habla. Sí, increíble. Todo el mundo ora. Hasta los musulmanes oran. Hasta la misma gente que adora al diablo oran. ¿Cómo así? Hasta los demonios oran. ¿Sí? Dice la palabra que cuando Jesús pisó esa tierra, vino el hombre endemoniado y se inclinó hacia Jesús y comenzó a orar: por favor, no me mande al abismo todavía. Le estaba orando a Jesús. Hasta los demonios le oraban a Jesús. No me mande al abismo todavía. Increíble que no, ni los demonios quieren ir para el infierno. Hay dos lugares, el infierno o el cielo. Ni los demonios quieren ir al infierno, nosotros tampoco. Lo vamos con Cristo cuando Él regrese. Pero hay que arrepentirse genuinamente. Dice que le comenzó a pedir: mira, mejor en oración, Jesús, mejor envíame hacia los cerdos. No me mandes al abismo, prefiero ir a donde los cerdos. Y dice que Jesús le contestó esa oración, porque dice: ok, vaya, boom, y se fueron hacia los, ¿sí o no? Se fueron a donde los cerdos. La oración es poderosa, pero no es suficiente. Todo el mundo ora, pero ¿a dónde está la intimidad con Él? Leyendo la palabra, buscando de Él, buscando su presencia, haciendo ayuno, buscando en intimidad. La oración buena es poderosa, pero a veces necesitamos más que la oración. Dice la palabra que cuando Él se encontró con un endemoniado y los discípulos no lo podían liberarlo, dijo: esto requiere más que oración, esto requiere ayuno. Nosotros necesitamos buscar más de Él para poder vencer y caminar en nuestro propósito. Dice que el gadareno era un endemoniado. Estaba en su propósito. Tal vez él mismo se decía a veces: no, hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí en la cueva, muerto, lastimándome. No hay nada que yo pueda hacer para ser libre. Hasta que, como ha dicho la palabra, como ha dicho la pastora, hasta que llegó Jesús. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, verdaderamente Él te da y te activa el propósito que Él tiene para ti. Porque gadareno y todo el mundo creía que él era un endemoniado y hasta ahí quedaba él. Pero cuando fue libre, dice la palabra que él quería irse con Jesús. Y Jesús le dijo: papá, tu propósito no es estar conmigo en este bote. Tu propósito es ir a evangelizar. Ve hacia todo Decápolis y comienza a compartir lo bueno que ha sido Dios contigo y lo que Él hizo contigo. Él fue a evangelizar y compartir la buena noticia, abrir el camino hacia gente para venir y buscar la presencia de Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez tú te encuentras en un proceso difícil. Tal vez te encuentras un poco adolorido, golpeado, cansado. Oras pero no ves la libertad. Oras pero no ves el crecimiento. Haces ayuno pero no ves que vas avanzando. Buscas de Dios, vienes a los servicios, buscas de comunicarte con Él en intimidad, pero no ves ese rompimiento que necesitas. Solo vengo y te digo: espera, ten paciencia y espera que comiences a crecer y comenzar a dar ese fruto, porque la semilla ya está dentro de ti. Tarde o temprano tú vas a comenzar a crecer y después va a venir Jesús, la fuente de vida, el que te da el pan de vida, el que te da la fuerza, el que venció la muerte, el que murió en la cruz por ti, el que derramó toda sangre para darte libertad, el que murió y resucitó en el tercer día para dejarte saber que ya eres más que victorioso. Dice la palabra que somos más que vencedores, porque el que murió en la cruz lo dio esa victoria. Nosotros no caminamos solo en este mundo, caminamos con un consolador que se llama el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo te quiere llevar a la victoria. Ese Espíritu Santo te quiere dar la sanidad. El Espíritu Santo te quiere dar la libertad, pero tú estás dispuesto a sufrir solo un poquito para recibir esa victoria. Dice la palabra que el gadareno sufrió, se golpeaba, estaba en soledad, nadie quería estar con él. Pero dice que cuando tuvo un encuentro con Jesús fue libre. Y después fue y hacer el propósito el cual él fue enviado. Él creía que iba a estar derrotado en una tumba, muerto. Pero su propósito era tener ese encuentro con Jesús en esa tempestad, en ese problema, y
la palabra y que le dijo: ve y comparte la buena noticia en Decápolis hacia toda la gente, y comienza a compartir la palabra de Dios. Incluso dice la palabra que cuando regresó Jesús a Decápolis, ya la gente conocía de él. Tu propósito es servir a Jehová. No, pero necesito un negocio, un trabajo. Mire, me están ofreciendo mucho dinero en este lugar. Busca primero de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El problema es que si tú caminas fuera del propósito, nunca vas a ver los frutos de ese negocio y de esa cosa. ¿Qué me quiere decir con eso, pastor? Hay gente aquí que hace mucha plata y es bien exitoso en alguna carrera, pero si ese negocio, esa carrera no es para ti, tú puedes estar en esos 10, 20, 15 años, invertir 100 veces más, hacer 100 veces más el trabajo, trabajar 1000 horas más, pero no vas a ver los frutos. Incluso dice la palabra que Jesús era un carpintero. Aleluya. Yo no sé para quién esta palabra. La cosa no es el trabajo, es el propósito que tú caminas. Mire, tú no necesitas ser un doctor para ser millonario. Tú puedes ser carpintero y ser exitoso y próspero. Gloria a Dios. Yo no sé qué está recibiendo esta palabra. Hay gente que se puede hacer rico con un negocio específico, pero tú no necesitas hacer eso. La riqueza viene de Jehová cuando tú caminas en su propósito. Gracias, mi corazón te alaba, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Hay gente aquí que cree que necesita cambiar su carrera, que ahorita no está recibiendo la finanza o la prosperidad que necesita. Tal vez Dios te dijo: mira, haz esto, haz este negocio, camina aquí, sírveme a mí, quédate, búscate mi presencia, pasa tiempo conmigo. Y ahorita tú dices: pero necesito sustentar mi familia, necesito un trabajo. No te preocupes, porque así como Isaac caminaba en un lugar seco donde nadie veía agua, donde nadie veía algo, donde nadie veía que podía salir agua, donde nadie sabía que podía caer dinero, donde nadie sabía que podía tener un sustento, ahí comenzó a derramar agua viva, agua que fluye, agua que viene en abundancia. No es la carrera, es el propósito en cual tú estás caminando. No es la carrera, no es lo que tú haces, pero lo que estás haciendo lo haces con Dios. Tú puedes ser carpintero y Él te va a prosperar. Tú puedes ser cocinero y Él te va a prosperar. Él te puede decir que abras un negocio. Ay, gloria a Dios. Mire, ahorita hay negocios que están cerrando porque el mercado está malo. Si Dios te dijo que abra una compañía de esos que se están cerrando, ábrelo, porque todos van a cerrar, pero la tuya va a ser exitosa. Gloria a Dios. Ahorita el diablo te quiere decir: mira, imposible que tú abras esa compañía, porque las 10 compañías que eran así ya han cerrado, ya no pueden recibir el sustento que necesitan. Tú eres un realtor y dices: mira que el mercado de la casa está mal ahorita, mejor cambia tu carrera. Pero si eso te está dando tiempo para Dios, comienza a trabajar en eso, que Él te va a dar el sustento. Gloria a Dios, mi corazón te alaba. Siento el Espíritu Santo. Yo no sé para quién esta palabra, pero aquí se está desatando una palabra para decirte: saber, no importa lo que diga el mundo, lo que diga la circunstancia, lo que diga la gente, que aquí no hay tierra fértil, que aquí es imposible hacer algo. Pero cuando tú pisas en tierra y en la estructura que no necesitas estar pisando, en la fundación de la palabra de Dios, donde tú vayas, tú vas a ser más que vencedor. Gloria a Dios. La gente te va a decidir. Gracias, Espíritu Santo. Ahorita lo ves difícil, ahorita lo ves imposible, ahorita lo ves que pero todas estas compañías han fracasado, han cerrado 20 compañías. Mis amigos que tienen el mismo tipo de negocio están cerrando. El problema no es el negocio, el problema, tú caminas en el propósito de Dios. Tú nunca vas a hacer dinero vendiendo chicle, por ejemplo. El hombre no te va a hacer rico, te va a hacer rico es Jehová de los ejércitos. Porque está predicando prosperidad. No estoy predicando prosperidad, estoy predicando
la palabra de Dios que dice que nada me faltará. Si yo camino en obediencia, donde toque mi mano prosperará, donde yo pise va a prosperar. Esto no es ninguna predicación de prosperidad, esto es una predicación para darte esperanza, para dejarte saber que el mismo Jesús que murió en la cruz para darte libertad, para darte victoria, el mismo Dios que vive ahorita, el Espíritu Santo que descendió en el aposento alto, el mismo que está descendiendo sobre ti ahorita. Y declaro y profetizo que van a comenzar a recibir un fuego, una nueva vida sobre tu vida. Vas a comenzar a recibir ideas que te van a dar riquezas. Va a comenzar a salir de... Aleluya. Dice la palabra que el gadareno recibió la libertad por fin. Si lo enfocamos en la historia del gadareno, yo leí eso como varias veces y dice, wow, estaba endemoniado. Dice que él mismo se rompía las cadenas y me decía, wow, cuánta gente el evangelio cree que con sus propias fuerzas van a ser libres. Me decía que había gente que lo ayudaban y lo amarraban y lo llevaban a la tumba. ¿Cuánta gente el evangelio cree que con otra gente y la ayuda de otra gente van a llegar al propósito que él tiene para ti? Dice que él se iba a la soledad, estaba solo en la cueva. ¿Cuánta gente que cree que solo estar solo van a recibir la respuesta de Jehová? Dice que él mismo se lastimaba y trataba. Si usted lee esas palabras, esa historia, ¿cuánto revela esa historia? No es con tu fuerza, no es con la fuerza de otra gente. Pare de estar buscando palabras de otra gente. Pare de estar buscando hombre. Pare de estar buscando a recibir algo de alguien, unción de otra persona. No, usted tiene su propia unción. La semilla está en usted. Pare de estar buscando algo igual de otra persona que quiera ser como ese predicador. Sí, son buena y tremenda gente de Dios. Reciba y aprenda de ellos, pero Dios le ha entregado algo a usted que es único, una unción y un fuego que Dios te va a usar para algo diferente. Tal vez me usará a mí para sanidad, pero a ti te va a usar para liberación. Tal vez a mí me va a dejar alcanzar gente en la cárcel, pero a ti te va a hacer levantar a los muertos. Gloria a Dios. Hay alguien aquí que quiere recibir esa palabra. Hay una unción nueva que comienza a caer sobre ti, una unción. Tal vez la unción puede ser gloria a Dios. El problema es que la gente trata de meter a Dios en una caja. Hablamos de unción, unción de sanidad, unción de liberación, unción de palabra. No. Hay gente aquí que Dios ha llamado para ser empresario, porque Dios te va a usar a ti para poder dar las finanzas de hacer campañas, de alcanzar miles de almas que necesitan ser alcanzadas. Dios te ha llamado a ti a hacer algo específico, una unción única. Sí, Catherine Kuhlman la usaba Dios, predicaba 8 horas y levantaba a los enfermos y los inválidos caminaban, así igual como Gigi Ávila, así igual como Billy Graham, que él predicaba y la gente se entregaba a Cristo. Gloria a Dios. También lo hacemos aquí y Dios lo va a hacer contigo también. La cosa es, camina en tu propósito. Camina en tu propósito. La palabra dice, si somos obedientes y caminamos en obediencia, lo que tocaremos prosperará. Tú quieres estar en el púlpito predicando y diciéndole, alcanzando miles de almas. Pero si tú caminas en propósito en el mismo trabajo, tú vas a alcanzar la 1000. Tú quieres ir a hacer campañas de miles y de miles de gente para ir a recibir y que la gente se sane. Amén. Pero tal vez te está llamando que vaya al hospital a orar por los enfermos, para que comiencen a ver la gente cuando los inválidos caminan. Amén. Cuando los que ya le dijeron que están muertos se levanten. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre de la gloria. Aquí hay gente que está en lugares que ahorita se ve seco,
pero porque tú crees que estás en el lugar equivocado. Comienza a trabajar y a funcionar en el propósito que Dios te ha dicho. Comienza a predicar la palabra en tu trabajo para que comiences a ver los frutos. Comienza a predicar la palabra cuando tú estás en tu casa con tu familia y verás los frutos. Dice la palabra que vayas y hagas discípulos. La primera cosa que nosotros tenemos que estar es compartiendo la palabra. Aleluya. Siento a Dios. Yo no sé por qué Dios trajo esa palabra aquí hoy, pero yo sé que es para alguien. Aquí hay gente que cree que Dios le ha cerrado todas las puertas, pero solo le ha abierto una puerta y ahí no está viendo los frutos todavía. Pero vengo y te digo que tarde o temprano vas a comenzar a ver los frutos. Gloria a Dios. Yo vi una prédica una vez de dos vasijas. Una vasija que tenía un árbol y otra vasija que tenía la semilla allá adentro, pero no crecía nada. Así hay dos tipos, una que da fruto, otra que se ve bonita y una que no dio fruto y no porque no se cuidó. Pero lo que me impactó mucho de esa prédica fue que increíble, que bello es Jesús y el Espíritu Santo, que ellos no te hacen florecer para que ellos se glorifiquen. Ellos quieren que la gente comience a hablar y ver frutos que tú das por la semilla que nosotros tenemos del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, nosotros no lo exaltamos, nosotros le damos la gloria a Dios, pero gracias al Espíritu Santo y caminar en obediencia y en propósito que Él te ha enviado, que vas a comenzar a florecer y a dar fruto. Y la gente va a decir: wow, toda compañía de Realty estaba cerrando, pero esta persona tuvo que hacer algo diferente. ¿Qué fue el truco que hiciste o el atajo que tomaste? No fue ningún atajo ni fue ningún truco, fue en obediencia y propósito de Jesús. Cuando tú dedicas tu trabajo al Señor, todo va a prosperar. Yo no sé qué quiere recibir esta palabra. Aquí hay gente que tiene empresa. Te vengo y te digo: consagra ese negocio para Dios, para que vea cómo tú comienzas a recibir los frutos. Nosotros lo hemos visto, nosotros mismos lo hemos visto. Nosotros tenemos un negocio de perrito. Gloria a Dios, mi corazón te alaba. Gracias, Espíritu Santo. Dice el mercado que el verano es la temporada bajita y que no es la más lenta. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros le dedicamos negocio a Jehová, nosotros le decimos: nosotros aquí no vamos a pasar trabajo, aquí nosotros lo vamos a dedicar todo a ti. Esto va a ser lo que tú vas a usar para servirte más. Y todo negocio estaba lento, pero The Ark Dog Grooming Services tenía más negocio, incluso hizo más de la temporada más alta que había. ¿Por qué? Porque no es el negocio, no soy yo el propósito. Si Él me dijo que abriera algo, el mercado puede estar mal, pero yo voy a prosperar. A mí no me importa lo que digan las redes. Mira, la prosperidad no me importa. Dios me llamó a mí. Si yo camino propósito, dice que todo lo que yo tocase prosperará. Vengo y te digo: consagra ese negocio. Ve a ese negocio y comienza a poner tu mano sobre el piso. Coge el documento. Gracias, Espíritu Santo. Los que tienen negocio hoy, cojan esa registración del negocio, vayan y preséntenselo a Dios. Dígale: este negocio es tuyo. Y atrévase. Dígale: pero si este negocio no es tuyo, si tú me dices que lo cierro, pero dame la idea para hacer riquezas. Porque si lo haces en obediencia, se suena locura, ¿no? Mire, locura. Yo era uno. Yo no sabía que el Espíritu Santo me había hablado, pero Él me habló. Ahora yo reconozco que me habló. Cuando yo paré de jugar pelota, yo jugué béisbol, jugué profesional. Quería ser profesional de Grande Liga, pero no era para mí, no era el propósito mío. Tú comienzas a pensar: pero ¿cómo? Jugando en la liga menores, produciendo, y aún así me dejan ir. Y yo me puse amargo, ¿cómo se dice? I got angry. Me molesté, pero después pasaron los años y yo decía: wow, si yo fuera seguido haciendo eso, no estuviera donde estoy hoy. Sí, a mí me gustaba que
ganáramos el campeonato y eso, pero no hay mejor satisfacción, no hay mejor cosa cuando predicamos una palabra y viene alguien, un impío que se entrega a Cristo, sabiendo que aquí todo es pasajero, pero cuando vayamos al cielo es una eternidad de felicidad que vamos a vivir ahí. Eso es bien importante. Tal vez hay puertas que se están cerrando por ti, pero no es porque tú estás haciendo algo mal, son puertas que, que Dios está cerrando para guiarte al camino que Él quiere que tú vayas. Gracias, Espíritu Santo. Pero a veces ya voy a terminar. Gracias, Espíritu. Estoy agresivo hoy. Es que me entregó esta palabra el Espíritu Santo. Y yo sé que esta palabra es para ustedes, porque si yo la recibí, yo sé que ustedes la van a recibir también. Tal vez usted se siente, cerró una puerta, estaba en el propósito malo. No. Dele su tiempo, que dará fruto. Solo asegúrese estar en camino y en el propósito que Dios te ha llamado a estar. Es increíble que el mismo Pedro cayó en esa trampa que a veces caemos nosotros. Dice la palabra que Pedro, cuando Jesús le habló la primera vez, estaba pescando por los peces. Y dice que le dice: ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Amén. Después sabemos que en el tiempo que Jesús fue crucificado, Él lo negó 3 veces y estaba bien triste. No vio los frutos y los resultados de ser la roca, de ser un discípulo, un hombre de Dios. Y lo primerito que hizo, regresó a donde no era su propósito. Comenzó a tratar de pescar de nuevo los peces. Y dice la palabra que así como la primera vez no cogía, no estaba agarrando nada. Estaba la red vacía. Líder que está aquí, permanezca en ese propósito y en ese llamado, porque dice la palabra que Pedro dijo: voy a ir a pescar. Y dice que algunos discípulos le siguieron. Procure usted caminar en el propósito de Dios, para asegurarse que si la gente le persigue a usted, lo estén persiguiendo al camino correcto, no al incorrecto. Pero gracias, Jesús, que tiene misericordia. Dice la palabra que fueron a pescar de nuevo. Tal vez estaban molestos ellos. Tal vez, yo sé que Pedro estaba molesto. Dice: se fue Jesús, lo negué 3 veces, perdí mi salvación, perdí yo era discípulo, ahora no soy discípulo, mas nunca me va a usar. Pero dice que Jesús llegó en tiempo y dice: pero tírala a la derecha. Y dice que cogió una cantidad grande, que estaban sorprendidos, no estaban sorprendidos de la cantidad de peces que cogieron, sino estaban sorprendidos que la red no se rompió. Dice que 150 y algo peces, creo, algo así. Pero increíble, ni la red se rompió. La cosa es que cuando nosotros caminamos fuera del propósito, pasamos trabajo porque queremos. Si Dios te sacó de algún lugar, no regreses. Si Dios te sacó de un trabajo y ahorita pasas 1 mes, 2 meses sin trabajo, dice que no regreses. Si Él te sacó, Él te va a dar el sustento que tú necesitas. Él necesita que tú no tengas trabajo para darte el trabajo que tú necesitas. Si Jehová ya te habló y te digo, sigue orando que Él llegará a los pies de Cristo. Sigue haciéndolo. No trate de hacer lo que tú hacías antes, que causaba contienda y problema. Sigue orando y Él hará lo que Él necesita hacer para que Él llegue a los pies de Cristo. Dice la palabra que después Pedro reconoció la voz y vio que era Jesús y salió de la barca corriendo hacia Jesús. Y esto me impactó mucho. Ellos estaban tratando de agarrar pez, ¿verdad? ¿Para qué? Tal vez para hacer un barbecue, una sopa de pez, de pescado. A mí no me gusta la sopa de pescado, pero yo sé que aquí hay gente que sí le gusta. Pero estaban tratando de agarrar peces. Pero no fue hasta que él comenzó y se encontró con su propósito de ser discípulo que entró. Es que cuando nosotros caminamos en propósito, la comida lo espera.
Dice que el episodio ya estaba ahí, pescado estando friendo, cocinado para que ellos comieran. Dice que había una fogata para ellos. Cuando nosotros caminamos en propósito, no tenemos que buscar la agua lo llega a nosotros. Pero las palabras dicen, no seguiremos las bendiciones, sino las bendiciones lo seguirán a nosotros. Cuando nosotros caminamos en propósito, no lo tenemos que preocupar cómo nosotros vamos a sustentarnos y tener el sustento, buscar la comida o el pan de cada día. Caminamos en propósito y Él te va a dar el pan de cada día. Él te va a dar el maná del cielo. Él va a hacer que la piedra derrumbe agua. Él va a hacer que los pozos secos comiencen a dar agua. Él va a hacer que el desierto comience a dar fruto. Él va a comenzar a hacer que el desierto donde se están muriendo todas las plantas comiencen a florecer y darte grano para poder comer. No sé si me están escuchando aquí. No es lo que tú haces, no es lo que tú quieres hacer, no es lo que tú estás buscando, es yendo en el propósito y en el camino que Dios quiere que tú vayas, donde tú vas a ver el sustento, donde tú vas a ver el éxito, donde tú vas a ver la prosperidad, donde tú vas a ver la libertad. Romanos 8:28 dice que toda cosa trabaja para bien para quien lo aman. Todos que han sido llamados a su ¿qué? A su propósito. Escuchen con detenimiento. Romanos 8:28, si lo podemos poner ahí arriba. Y ya con esto estoy cerrando. Creía que iba a ser una prédica corta. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Escuchen, dice que todo trabaja para bien para los que lo aman, los que caminan en su ¿qué? En el propósito que Él tiene para usted. Muchas veces estamos diciendo que todo va a trabajar para bien, pero no está en su propósito. Siga diciendo lo que va a estar gastando palabra y oxígeno, porque no va. Camine en su propósito. La palabra es clara, la palabra de Dios es la verdad. No están viendo los frutos, llevan años, no han visto los frutos. Pregunten, ¿cuál es tu propósito conmigo, Señor? Todo coopera para bien para los que caminan en el propósito que Él te ha llamado. Él te ha llamado a hacer algo. Tal vez ahorita pasas trabajo porque estás fuera del propósito. Capaz estás pasando trabajo porque has sido desobediente. Pero vengo y te digo que su misericordia lo alcanza todo. Y Él te dice, busca de mí. Yo te llamé a hacer algo. Aquí hay gente que ha recibido palabra, pero ha tenido miedo, no ha querido obedecer, no ha querido hacerlo por el mismo miedo. Vas a comenzar a ver los frutos cuando comiences a caminar en el propósito que Él te ha llamado. Todo lo que tú estás pasando, trabajar para el bien si tú caminas en el propósito el cual Él te ha llamado. La semilla siempre crece. Pero las excusas fueron lo que lo detenieron de dar fruto. Mucho calor, no tengo suficiente agua, no estoy en el lugar correcto. Mire, en esta iglesia no. Hay gente que son como papas calientes, van de iglesia a iglesia creyendo que ahí es donde van a crecer. Mire, si Dios lo tiene planteado en algún lugar, procure quedarse ahí hasta que Él hable y le diga que se vaya. Hay gente que se va de ministerio para seguir hombres creyendo que ahí es donde ellos van a crecer y recibir la unción que necesitan. La verdad es que ellos van a recibir la unción cuando comienzan a caminar en el propósito que Jehová te ha llamado a hacer. Las excusas fueron los que no le dieron o lo dejaron dar el fruto. Fueron las excusas que detenieron el crecimiento. Dejemos las excusas y confiemos en Jehová que lo da el sustento. Sí, debemos de estar en el lugar correcto, pero el lugar no determina tu propósito.
el propósito tuyo va a ser cumplido donde Él te ponga. Puede ser desierto, puede ser sin agua, puede ser en sequedad, pero ahí donde Él te va a dar el cumplimiento del propósito. Él dice: oh, me llamó para ser evangelista, ser ministro, ministra. Pero aquí no hay suficiente espacio, no hay suficiente gente, o no hay suficientes posiciones. Camine en su propósito, que ahí comenzará a ver los frutos. Tal vez usted ve que en un trabajo Él le abrió puerta para un trabajo y sabe que viene de Dios, pero ahorita no está viendo los frutos. Pero comience y siga trabajando, que tarde o temprano usted va a ver los frutos. Haga su trabajo, haga el trabajo de cual Él te llamó, a ser discípulos, a compartir la palabra. Él es el que sustenta. No es el lugar, no es el lugar o la tierra. Las semillas que recibimos nosotros, ¿es una semilla que recibimos de hombre o es una semilla que te da el mundo? Pero cuando nosotros recibimos la semilla, el Consolador, el que te da vida, el que te da fuerza, el que te consuela, el que te da amor, el que te da el abrazo, el que viene y te escudriña tu corazón y revela cosas que son ocultas para ti, el que te da la libertad, te da la sanidad, el que te da la victoria. Cuando nosotros recibimos esa semilla dentro de nosotros, verdaderamente podemos estar en sequedad, podemos estar en otro país, podemos estar sin documentos, podemos estar sin dinero, podemos estar quebrantados, podemos estar tristes, podemos estar decaídos, nuestro matrimonio puede estar casi muerto, nosotros capelo estamos muriendo en la cama de enfermedad. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás en ese propósito y tienes la semilla que da vida, la muerte tiene que huir, el enemigo se va, las puertas se abren, las finanzas comienzan a descender sobre ti, el negocio comienza a prosperar, la salud se comienza a restaurar, las fuerzas comienzan a restaurarse y comienzas a recibir la victoria que tú necesitas.